Voy a empezar desde una vez que abren sus Biblias al libro de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar con el estudio del libro de Juan, el cuarto evangelio. Y verdad, yo espero que en esta noche el estudio sea de reto para nosotros, pero también sea de bendición. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, yo creo que es importante poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado, primero que todo, y segundo, nos ayuda a entender el amor que tiene Dios para nosotros, especialmente este pasaje de hoy en la noche. Vamos a leer empezando con el versículo 16, un versículo bastante conocido. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que en este momento, que si hay algún tipo de distracción que tengamos en nuestras vidas en estos momentos, podemos dejarlo a un lado y concentrarnos en tu palabra, especialmente este pasaje, que es un pasaje bastante conocido, no solo por gente en la iglesia, pero también por gente afuera de la iglesia. Y la verdad, yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder entender este pasaje y entender lo que tú has hecho por nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un jugador de fútbol americano bastante conocido en los Estados, conocido por una de las cosas que él ha hecho. Primero que todo, él se llama Tim Tebow. Tim Tebow era un jugador, era mariscal para uno de los equipos de la Florida, la Universidad de la Florida. Y en ese equipo él era conocido porque cada vez que hacía una jugada, él siempre tomaba una rodilla y siempre señalaba hacia arriba. En su palabra siempre estaba señalando hacia Dios. Y él tenía diferentes versículos, porque usted ve los jugadores que ellos tienen a veces algo negro debajo de los ojos, que ellos se pintan ahí supuestamente para quitar el reflejo. Pero yo creo que es más como el maquillaje de los jugadores de fútbol americano para que se vea más rudo. Pero ellos siempre se ponen, algunos se ponen, y una vez él llegó al campeonato nacional de la universidad y él puso Juan 3:16. Curiosamente, ese versículo ese día fue buscado por miles de personas que estaban viendo ese partido ese día. La gente puso ahí Juan 3:16 en Google buscando, y dicen que eran miles de personas que estaban buscando ese versículo. Y digo, qué interesante, un jugador se pone un versículo y todo el mundo empieza a buscar qué es eso. Es un versículo bastante conocido porque se ha repetido mucho, porque es un versículo, a veces usted lo ve en la calle, cuando usted va por la autopista, usted puede ver un letrero, tal vez pongan ese versículo y abajo ponen tal vez el nombre de la iglesia. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que no lo saben, que nunca han escuchado ese versículo, y eso es también la tarea para nosotros, de que ellos algún día puedan conocer ese pasaje. Pero hoy en la noche lo que quiero hablar de este pasaje, y es muy interesante porque hermano Henry acaba de terminar la semana pasada acerca de una charla, si se podemos decir así, un tiempo que si Cristo viviera aquí en Costa Rica, eso hubiera sido un tiempo en el cual Nicodemo y Jesús tuvieron su cafecito, que se invitaron a tomar su cafecito para hablar algunas cosas. Y sabemos que, y curiosamente, hermano Henry habló de eso también la semana pasada. Él vino de noche, como dice el texto ahí en capítulo 3. No sabemos exactamente por qué vino. Puede ser que vino para esconderse de que la gente no lo viera, o era porque tal vez
Jesús, como era una persona muy buscado por las cosas que estaba haciendo, tal vez era el momento donde no había menos personas, no sabemos exactamente. Pero yo creo, basado en lo que dice la palabra de Dios, yo creo que un día vamos a poder preguntarle a Nicodemo personalmente por qué él vino de noche. Y sabemos que este pasaje viene directamente después de la conversación que él está teniendo, y muchos creen, algunos creen que este pasaje, especialmente Juan 3:16, es una parte de la conversación con Nicodemo, pero también se cree que no es, que más bien el escritor del Evangelio, él está tratando de hacer una conclusión de lo que está hablando Jesús y Nicodemo. Y es interesante cuando uno se pone a pensar en esto, porque la intención no era mostrar la lección que fue enseñada a Nicodemo, que tenía una aplicación universal, que no solo una aplicación hacia Nicodemo, pero también una aplicación universal para que todo el mundo también conozca de Cristo. Si hay una frase que resume este mensaje de este cuarto evangelio, se podría decir que acerca del amor de Dios es sin límites y abarca toda la humanidad. Es donde podemos decir nosotros que da esta frase de importancia acerca de este evangelio y lo que el escritor, el evangelista, si podemos decirlo de esta manera. Lo digo así porque a veces en este libro hay otro Juan, ya hemos hablado. ¿Cómo se llamaba él? Juan el Bautista. Entonces a veces hay una confusión. Entonces vamos a ponerle a este Juan el escritor o el discípulo, vamos a ponerle el evangelista, porque está escribiendo un evangelio. Ahora, Jesucristo, sabemos que él vino a perdonar, pero él vino para que para que nosotros no tuviéramos que morir una sentencia de la ley. La sabemos muy claramente, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. O sea, ese es nuestro castigo, el castigo de la humanidad, porque nosotros cuando nacemos en un mundo pecador, nacemos pecadores. Recuerdo una vez que mencioné eso en una iglesia y dije, hasta un bebé, cuando nace un bebé, nace pecador. Y hasta se le ve, a veces uno cuando es padre, sabe lo que uno está hablando, porque a veces un bebé empieza a llorar y uno cree que tiene hambre y ya se le acaba de dar de comer, o que tal vez haya hecho su necesidad y no es eso, o es solo porque quiere atención. Entonces a veces ya uno va a ver cómo ellos van aprendiendo, un bebé va aprendiendo hasta una edad joven, que ellos son pecadores, viene en su naturaleza. Pero yo recuerdo que dije eso en una iglesia y una señora se mostró mucho conmigo. No, usted no puede decir eso, que un bebé nace pecador. Pero es que si nace en este mundo, sabemos que ha engendrado ¿qué? El pecado desde Adán y Eva. Amén. Es la verdad. Entonces yo creo que sí, importante ver eso. Pero regresando a lo que estamos viendo aquí, esto en verdad se puede decir que son buenas nuevas, este pasaje. Buenas nuevas en el sentido que su mensaje es el evangelio, es la mejor noticia que del cielo y la tierra, que Cristo haya venido, haya muerto, haya pagado el precio de nuestros pecados, haya sido sepultado y que no permaneció en la tumba, pero al tercer día haya resucitado y hoy está a la diestra del Padre. Esas son las buenas nuevas, y mejores noticias usted no va a recibir. Cuando yo era joven, yo no entendía esta frase, pero muchos pastores me decían que las dos mejores ocasiones, mejores momentos en su vida fueron: primero, el día que conocieron a Cristo, y segundo, el día que se casaron. Y es cierto. Para mí el mejor día fue el día que yo acepté a Cristo, y el segundo día fue el día que yo me casé con mi esposa. Esas son las dos fechas. ¿Por qué? ¿Por qué puse primero la salvación? Porque, hermanos, es la esperanza de uno que tiene en Cristo. Es lo mejor. Cuando uno se pone a pensar lo que nosotros tenemos y dónde estaríamos yendo si no tuviéramos a Cristo. Entonces yo creo que es muy importante. Pero vayamos al texto, porque quiero enseñarles varias cosas, y les voy a decir honestamente, no sé si vamos a durar todo el tiempo. Tal vez va a ser un tiempo más corto. Yo sé que algunos están diciendo no importa, otros están diciendo qué dicha. Entonces vamos a ver cómo nos va. No voy a prometerlo, ¿ok? Pero vamos a ver aquí algo muy interesante, porque vamos a ver el amor de Dios y cómo nos da Él, el Hijo de Dios, y cómo
hay dos cosas o unas tres cosas muy importantes. Primero que todo, el gran misterio del Evangelio revelado. Dice aquí en la primera parte de 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Recuerde que la salvación se describe en varios lugares en la palabra de Dios como un misterio, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaban de un Mesías, hablaban del Cordero, había muchas cosas que se hablaban, y ya cuando usted llega a los evangelios, todas esas cosas se ponen como una conclusión. Por ejemplo, cuando empezamos este libro de Juan 1:1, ¿qué dice ahí? En el principio era ¿qué? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí de una vez el verbo o la palabra o logos que hemos hablado en el Antiguo Testamento viene, y como dice más adelante, dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Entonces es interesante que todo eso que hemos aprendido en el Antiguo Testamento viene ya como dando una conclusión. Me recuerdo una vez una tía que yo tenía. Esta tía, bueno, no era mi tía, era tía abuela. Era una tía, era una hermana de mi abuela. Y recuerdo que mi papá, una de las tradiciones que teníamos nosotros es ir a visitar todas las tías y todo eso cuando estábamos en los estados. Esta tía en particular era una persona que ella empezaba a contar una historia, y después no terminaba esa historia, ya empezaba una segunda historia, y después no terminaba esa segunda historia, empezaba una tercera historia. Entonces hay que tener mucha atención. Y después ella regresaba a la primera historia para terminarlo, y después llegaba a la segunda historia para terminarlo, y también antes de empezar a terminar la tercera historia, ya iba con la cuarta y quinta historia. O sea, ponga atención, usted va a estar perdido toda la tarde. Pero al fin llegaba a una conclusión. Y aquí vemos que hay muchas historias del Antiguo Testamento, y aquí estamos viendo la acumulación de todo eso. Entonces vemos algo que es muy, muy hermoso. Primero que todo, el amor del Padre es original de nuestra regeneración por el Espíritu Santo y nuestra reconciliación al levantar su Hijo. ¿Por qué digo levantar su Hijo? Si ustedes ven los versículos antes, recuerda que está hablando que Moisés, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Entonces damos referencia de nuevo al hecho de que Él iba a ser levantado. Jesucristo es el único Hijo de Dios, único. Esto magnifica su amor al darnos a nosotros. Él está dando, por eso dice ese versículo, porque Él nos amó tanto que ha dado su Hijo unigénito, único Hijo, no hay otro, ese es el único. Y lo doy ¿por qué? Porque quiero darlo a ustedes. ¿Cuál otra historia hubo de una persona que iba a dar su hijo como sacrificio en la Biblia? Abraham iba a dar y estaba Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. Ahora, muchos dicen que, bueno, creemos, yo cuando estaba en la escuela dominical creía que era un niño pequeño. No era un hijo pequeño, yo creo que ya era un joven, ya grande, tal vez unos 17, 18, 19 años. Vea, yo conozco a mis hijos a esa edad. Mis hijos a esa edad ya eran grandes. Y especialmente si usted conoce a mis hijos, usted conocerá que ellos son bastante fuertes. Entonces, para que un padre lleve a su hijo ya mayor, grande, a decir, ok, acuéstese aquí, yo te voy a matar, te voy a sacrificar, cuando ya sabemos que Abraham ya tiene ¿cuántos años? Más de 100 años. Pero él está dispuesto a obedecer a Dios. Igual vemos aquí que Cristo, siendo el único hijo, y más adelante vamos a ver eso, pero también estaba dispuesto a obedecer a su padre, que es algo muy hermoso. Pero lo hermoso es que es un único hijo, y eso, cuando nosotros sabemos eso, es que Él nos ha amado tanto que da su único hijo. Lo hace para que haya redención y salvación para al hombre. Le complace hacerlo, le complace, porque ahí lo dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A Cristo. No, a nosotros. Le complace, está dispuesto a dar su hijo por usted y por mí. Dios no solo manda a su hijo al mundo como suficiente poder para negociar la paz entre el cielo y la tierra, pero también Él lo dio para sufrir, morir por nosotros. La gran propiciación
o sacrificio expiatorio. Cuando entonces nosotros nos ponemos en pensar que no solo Dios manda a su Hijo, pero Él nos da y nos manda a su Hijo y le da placer para que nosotros podamos pasar la eternidad con Él. Eso nos demuestra el amor que Dios tiene para nosotros. Un amor que Él está dispuesto a hacer lo que sea para que nosotros podamos pasar la eternidad con Él. Cristo vino con el propósito que debe ser levantado, como hemos hablado, porque fue determinado y diseñado por el Padre. O sea, el diseño, el propósito, desde Génesis hasta este pasaje de los Evangelios, el propósito ya estaba diseñado por Dios mismo, el Padre. Todo lo que ocurre está diseñado por Dios, un plan perfecto. A veces nosotros vemos las cosas como ocurren alrededor de nosotros y decimos, ¿cómo Dios puede estar en control de todo? Pero a veces nosotros no vemos todo, solo vemos pedacitos. Pero Dios ve todo el plan. Y al ver todo el plan, Él ve cómo Él está haciendo todo perfectamente. Entonces algo muy interesante cuando vemos el Padre que le dio el propósito y preparó su cuerpo para y el poder hacerlo. Y hermanos, para que entiendan, su enemigo, que era el Satanás, no hubiera podido levantarlo si Dios no lo hubiera permitido. Jesucristo fácilmente pudo haber llamado a los ángeles a rescatarlo, ¿cierto o no? Él tenía el poder de hacerlo. Estamos hablando de Jesucristo que caminó sobre el agua, el Cristo que convirtió agua en vino, el Cristo que de unos 5 panes y 2 pescados, ya yo estoy multiplicándolo, lo multiplica para alimentar 5,000 hombres, mas no incluye a las esposas, a las mujeres y a los hijos. Claro que Él pudo haber dicho, yo no voy a subir a esa cruz. Pero Dios lo hace, lo permite, y Cristo lo hace en obediencia. Pero que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Es interesante porque esto, para que usted entienda, era el plan de Dios. Aquí en Hechos capítulo 2, y Pedro está predicando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice ahí? Entendéis y matáis por manos de qué? Incrédulos, crucificarle. En otras palabras, hermanos, Dios, tenía conocimiento, sabía exactamente lo que iba a pasar, era parte del plan. Dios lo dio porque sacrificó por nosotros. Fue dado como nuestro profeta, el testigo de la gente, el sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestra paz, también la cabeza de la iglesia y el que sabe todo de la iglesia. Y es el todo para nosotros que necesitamos. Este es el Cristo que es todo para nosotros. Aquí Dios comienza su amor al mundo, como dice ahí en el pasaje, amó Dios al mundo. Ahora, sus criaturas veían que Él nos amaba y quería lo mejor para nosotros. Él amaba al hombre caído más que a los ángeles caídos. Pónganse a pensar eso. Nos amó más a nosotros que los ángeles que habían caído. Lo dice en Romanos capítulo 5 versículo 2, mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor, Él ya tenía todo planeado, que Él haya mostrado ese amor. Primera Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en eso conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no íbamos a amar a Dios cuando no lo conocíamos, porque estamos muertos espiritualmente, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
como propiciación por nuestros pecados. Una y otra vez encontramos ese amor tan grande mostrado de cómo Dios hace lo que hizo por usted y por mí. Póngase a pensar lo maravilloso que es nuestro Dios grandioso. Amar a este mundo que en verdad no vale nada. No vale nada. Nosotros no valemos nada. Este mundo es un mundo de pecado. Pero para Dios sí vale mucho. Cada uno en la cual Él ha muerto para que ellos tengan la salvación. Porque usted y yo no merecemos la salvación. No somos nada. Pero al momento que Cristo entra en nuestras vidas, somos criaturas nuevas. Pasamos a ser una persona que es de la familia, si podemos decir así, del diablo, a ser adoptados a la familia de Dios, a la realeza, con herencia, con la vida eterna. Es algo tan precioso cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo judío esperaba un Mesías, lo sabemos porque escuchamos, como dice el pueblo escogido, ellos esperaban este Mesías que venía como su Salvador, pero el mensaje es que Jesús no era el Salvador para ellos solamente, era también para nosotros. Y eso para mí es algo grandioso que uno debe alabar al Señor sabiendo que usted y yo, siendo gentiles, también somos parte del plan de Dios, en la cual Él murió por nosotros. Primero Juan capítulo 2 versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente para nosotros, por los otros, sino también por los que de todo el mundo. Dios murió por todos, no importando de qué país usted viene, no importando qué color es, no importando quién fue su madre, su padre, no importa nada. Dios murió por todo, Cristo murió por todos. Dios lo manda porque nos ama a todos. Aquí está el deber de un gran evangelio. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes, aquí está el deber de un gran evangelio, y es de creer en Jesucristo. Dice ahí en el versículo: para que todo aquel que en Él cree. Hermanos, es hermoso cuando uno se pone a pensar en Juan 3:16, porque lo que hay que entender es un regalo que Dios nos ha dado, y lo que tenemos que hacer es aceptar que Él nos haya dado ese regalo. Al poner su confianza en Él, no se pierde más, tiene vida eterna. Y eso es algo tan precioso cuando yo me pongo a pensar en iglesias que predican un mensaje que uno puede perder su salvación. Entonces yo no sé si ellos entienden el concepto, pero cuando yo pienso en vida eterna es para siempre. Ahora, yo sí creo, y voy a decir esto firme porque es algo que yo creo, que una persona no puede perder algo que nunca ha tenido. Ahí está la diferencia. Hay personas que vienen a la iglesia y va a ser triste. No sé si ustedes han visto, a veces han puesto en YouTube videos del rapto, donde un pastor está predicando una congregación con pocas personas y ¡pum! De repente, hasta ahora sí les puse atención. De repente, la mayoría de las personas desaparecen y quedan unos pocos. Y los pocos que quedan, algunos se ponen nerviosos, se ponen a llorar porque saben lo que acaba de pasar. Les digo eso porque es triste cuando yo me pongo a pensar, y yo sé que Henry también hemos hablado de esto, que hay personas que llegan a la iglesia, se sientan en las bancas, dan ofrendas, ayudan lo que puedan, pero tal vez su corazón no lo ha entregado a Cristo y no son salvos. Eso es triste, porque aquí dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es el beneficio del gran evangelio: todo aquel que en Él cree no se pierda. El regalo es gratis. Algunos tienen dificultad en creer esta frase porque creen que hay que hacer algo, pero hermanos, es gratis, no hay que hacer nada. Yo sé que en este mundo, y es algo que mi mamá me enseñó, cada vez que uno quería comprar algo, cada vez que cuando uno era pequeño: mami, cómprame esto, cómprame el otro. Y siempre mi mamá tenía una frase, dice:
No, porque no hay nada gratis en este mundo, ¿cierto o no? No hay nada gratis. Usted cree que va y compra tal vez algo. Usted puede ir a un restaurante y tal vez te pueden regalar la comida, pero alguien tuvo que comprar esa comida. Y la salvación tampoco es gratis para nosotros porque Dios lo ha ofrecido, pero le costó a Él un precio bastante alto. Fue su Hijo unigénito. Sí hubo un precio que se pagó, pero ya se ha pagado. Yo puedo ahora disfrutar de esa salvación porque ya se pagó el precio. Yo puedo ahora recibirlo como algo, como un regalo. Regalo como cuando usted tiene un cumpleaños. Alguien paga por ese regalo. Yo nunca he ido a un cumpleaños donde le dicen, vea, te compré un regalo, pero ahora me pagas, ¿ok? Nunca pasa. Bueno, tal vez en su casa sí, a mí nunca me ha pasado. Pero uno siempre le va a un regalo que ya usted ha pagado. Somos salvos del sufrimiento del infierno, liberados de una destrucción eterna. A veces nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que si tomáramos un momento a meditar lo que dice la palabra acerca del infierno, muchos de nosotros tal vez cambiaremos nuestra forma de pensar y daremos más gracias al Señor por la salvación que tenemos. Pensar que uno, igual como dice ahí en el libro de Apocalipsis, que los que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron que arrojados ¿dónde? En el lago de fuego. Yo no sé ustedes, pero yo he nadado en varios lagos y cada vez que yo me he metido al lago, pues un día caluroso, uno se mete y se refresca porque el agua es una temperatura agradable. O si usted va a algunos lagos, porque en Michigan hay lagos grandes, tan grandes que hay un lago se llama Lake Superior. Ese lago dice que es tan profundo y tiene tanta agua que si usted fuera a vaciarlo en estos momentos tendría casi medio metro de agua en todos los Estados Unidos. Es lo profundo. Ahora, cuando hay un lago profundo, ¿qué significa que el agua es? Fría, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que cuando yo me meto a un lago es fría o refrescante, que es lo opuesto. Cuando yo estoy en un lago me estoy refrescando, estoy disfrutando, pero cuando yo me tengo que meter a un lago de fuego por la eternidad, como yo mencioné el otro día, es como cuando uno va al dentista, y no, disculpe si usted es dentista o trabaja para un dentista, pero cuando usted va al dentista, uno sabe que por lo menos cuando tiene una carie van a tener que tapar esa carie, y lo que normalmente hacen es que saquen sus instrumentos y es que escucha ese sonido que tanto nos agrada, y más bien están limpiando el diente, y usted en su mente lo que está diciendo, esto va a pasar, yo sé que ya ahorita pasa, ya ahorita va a pasar eso, aguante Mike, ya ahorita va a pasar y ya usted puede ir a la casa. En el infierno usted no va a poder decir, ya ahorita va a pasar, es para siempre. De eso nos ha salvado el Señor, los que tienen a Jesucristo. Dios le ha quitado su pecado, no vamos a morir, el pecado ha sido comprado. Tiene derecho también, no solo eso, el gozo del cielo y tener la vida eterna. Es que uno se pone a pensar, qué lindo cuando uno le dan algo, después cuando usted, lo que usted tiene otros beneficios. Igual cuando usted recibió la salvación, hermanos, usted fue salvado por la eternidad. Y Dios dice, por cierto, ahora vas a tener un hogar nuevo. Y vas a poder estar en este lugar donde no vas a tener que sufrir de enfermedades, no vas a tener que pagar ir al médico, no vas a tener que pagar impuestos, vas a ser un lugar, es un paraíso de verdad. Es tan precioso cuando nos ponemos a pensar lo que Dios nos ha dado. Pasar también a ser herederos del Rey. Esa es la parte que me encanta. Tal vez hoy en día usted y yo no conocemos a gente muy importante, pero es que ellos tampoco saben que nosotros somos gente muy importante, porque nosotros somos los hijos de
el Rey de Reyes, el creador del universo. ¿Cuál película que haya hecho? ¿Cuál es cine? Eso no importa. Hermanos, usted y yo somos alguien muy especial para el Señor. Somos de su familia y Él nos llama hijos. Continuando con el pasaje, dice aquí versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, y el que Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El propósito de Dios de mandar a su Hijo al mundo era para traer la salvación, no la condenación. Él manda a su Hijo para que nosotros fuéramos salvados, porque Él ya sabía que el pecado ya venía con una condenación. Y Él más bien quería quitarnos esa condenación, quería amarnos para que fuéramos también parte de su familia. Motivado por amor, Dios actúa para salvar al mundo. Condenación viene a la persona que no cree en el único Hijo de Dios, el que quiere rechazar al Hijo, el que no quiere. Estas son las personas que no van a disfrutar de la salvación. Salvación del pecado, juicio, es gracias. Pero si rechaza la cura milagrosa que el doctor te ha ofrecido, no le culpe a él cuando usted muere por una enfermedad mortal. En otras palabras, hermanos, Dios nos ha ofrecido la cura de la enfermedad más mortal de este mundo. No es el cáncer, es el pecado. Y Él nos ha dado la solución. Él nos ha dado el remedio, y era Jesucristo. Creer en Jesucristo. La frase que dice ahí, versículo 8, creer en el nombre, creer en el nombre significa más que asentimiento intelectual a la afirmación del Evangelio. Incluye confianza, compromiso a Cristo como Señor y Salvador. El resultado es recibir una nueva naturaleza para producir un cambio en el corazón y obediencia al Señor. Como dice ahí en el capítulo 2, como ustedes habían visto en la semana antepasada, capítulo 2, versículo 23 y 24, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, vieron señales que hacía, pero Jesús mismo no sé qué fiaba de ellos, porque conocía a todos. Ellos creían porque Él hacía milagros, como que wow, qué interesante las cosas que está haciendo, pero no pusieron su confianza en Él. Y es la diferencia de lo que Él nos quiere que nosotros como sus hijos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, es que hayamos puesto nuestra creencia, nuestra confianza en Cristo, el que murió, fue sepultado y ha resucitado. Versículo 19, para ir terminando. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y a los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es una de las grandes imágenes que encontramos en este evangelio, especialmente en capítulo 1, versículos 4 al 13, hablando de la luz. ¿Por qué el pecador no quiere venir a la luz? Bueno, porque ellos aman la oscuridad. Aman la oscuridad. Y yo creo que hoy en día se puede decir lo que hemos visto en las noticias, especialmente lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, ver la actitud de la gente que ha tomado contra o en favor del aborto. Las cosas que ellos han dicho, hermanos, son personas que aman la oscuridad. Aman la oscuridad. Decir que el ser que vive en una mujer, ni dicen mujer ahora, pero una mujer que está embarazada, dicen que es un parásito.
que no tiene vida hasta que ya ha nacido. Pero Dios nos dice en su palabra que Él nos conoció desde el momento de concepción. Y hasta antes de eso, Él ya tenía un propósito para usted y para mí. Nosotros tenemos algo, un propósito para nuestras vidas. Yo sé que un día vamos a llegar al cielo, y me imagino, y no soy el único que piensa así. Yo he escuchado a muchos pastores que han dicho esto, pero un día vamos a llegar a los estados, al cielo, perdón. Vamos a llegar al cielo y vamos a llegar a Dios y dice: Dios, ¿por qué usted no curó el cáncer? ¿Por qué usted no mandó una persona para que ayudara con esto, para el otro? Y dice: sí, sí lo mandé, pero nunca nació, nunca nació. Porque ellos aman la oscuridad, quieren seguir las malas actuaciones y están detenidos de venir a la luz. Pero cuando el pecador se acerca a la luz, sus pecados son expuestos un poco más. Y es lo que está diciendo ese pasaje. A ellos no les gusta la luz, pero cuando hay personas que les enseñan la luz, lo que ellos ven revela cosas en su vida que ellos pensaban que era normal. Cuando usted y yo reflejamos la luz de Cristo a las personas que están alrededor de nosotros y vivimos como Cristo quiere que vivamos, hermanos, nosotros vamos a revelar en las vidas de esas personas que no tienen a Cristo, vamos a revelar la necesidad que ellos tienen de la luz. Créelo o no, es la verdad. Usted y yo podemos hacer la diferencia, ser ese embajador. Recuerdo una vez que mi mamá me contó de que ellos fueron a ver un acto de teatro, y cuando llegaron ellos habían sido invitados porque eran directores de una escuela cristiana, pero también habían sido invitados todas las personas, embajadores de diferentes embajadas que estaban aquí, y la gente que se sentó a la par de ellos eran los embajadores de Escocia. Si usted no sabe un poquito de Escocia, usted ve que ellos usan lo que se llama el kilt, como una nagua, ¿verdad? Los hombres, no están hablando de mujeres, están hablando de los hombres, ¿ok? Pero decía que tenía como como ese pelo de peluche alrededor de la parte de abajo. Entonces mi mamá dice: nunca he tenido una experiencia como lo tuve en ese lugar, donde cuando esta gente pasó a la par de nosotros, le dimos campo para que pasara, para sentarse más adentro, que más bien el vestimento de este señor le dio cosquillas a las rodillas de mi mamá, porque hasta ir pasando todo ese tipo de peluche le estaba dando cosquillas. Pero ellos están representando su país, se están vistiendo como se visten en su país. Casey y yo tuvimos la oportunidad, nos invitaron a la embajada de Trinidad y Tobago, porque llegó la banda oficial de Trinidad y Tobago, que es, no sé cómo le dicen en inglés, es el steel drum, esos tambores de acero. ¿Saben cuáles son, verdad? Si no, buscan en YouTube o Google, ¿ok? Pero tenían el concierto, igual la gente viene vestida representando a su país, mostrando las culturas de su país, la forma como se hacen las cosas y todo. Hermanos, usted y yo somos embajadores, y también debemos de vestirnos, debemos de actuar, debemos representar a Jesucristo, para que otros que están en la oscuridad vean la luz que tenemos nosotros a través de Jesucristo. No son problemas intelectuales que previenen que una persona crea en Cristo. Es la ceguera moral y espiritual lo que les previene. Ellos aman la oscuridad y odian la luz. Igual yo puedo decir que Nicodemo vino de noche por la oscuridad, pero al final él conoció la luz verdadera, la luz de la vida. Y espero, los que estamos aquí, que nos están escuchando, también usted puede decir: usted tiene la luz de la vida, tiene a Jesucristo. Porque qué triste es pensar en este pasaje que acabamos de estudiar, un pasaje tan conocido que hemos usado muchas veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Qué triste sería las personas que me están escuchando en este momento ser como esas personas que aman la oscuridad y no las cosas de luz. Lo hermoso es que la Biblia también nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual yo puedo reconocer que soy pecador, reconocer que estoy en la oscuridad y creer en Cristo, en el nombre de Jesucristo, y ser salvo. Poner mi confianza en Él como mi Señor y Salvador, sabiendo que Él pagó el precio por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Fue enterrado y ha resucitado y hoy vive. Y Él quiere que usted tenga vida, y no solo vida, vida en abundancia. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, damos gracias por la oportunidad de estudiar este pasaje bastante conocido, pero al mismo tiempo nos ayuda a reflexionar del amor tan hermoso que tú tienes hacia nosotros, de no solo proveer a nosotros una forma para poder tener la salvación, pero también nos diste la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, mandando al Cordero sin mancha, mandando a la persona perfecta para que pagara el precio con su propia sangre, con su propia vida. Pero al mismo tiempo damos gracias porque Él no permaneció en la tumba. Él ha resucitado y está a tu diestra. Y lo que nos ha dado es la salvación, el regalo más precioso que cualquier persona puede tener. Te pido, Señor, si hay una persona que aquí que no te conozca como Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación, que esa persona puede reconocer en estos momentos ahí sentado donde está o escuchando este video, puede escuchar y decir: yo la verdad necesito tener a Cristo. Yo no sé si yo me muero en este momento dónde voy a pasar la eternidad, pero quiero tener esa seguridad. Reconozco que soy pecador y yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Pero si hay personas que están aquí que saben que tienen a Cristo como Señor y Salvador, que más bien a nosotros, que este mensaje nos haya puesto a reflexionar que lo que tenemos no es algo como cualquier cosa, es muy, muy especial. Es muy especial. Y lo más hermoso es que nos ha dado el privilegio de poder pasar la eternidad contigo. Y te damos gracias por eso. Te amamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.